CHI Deportes nos invita semana a semana con la actividad deportiva comunal, nacional e internacional, además de la mejor música de ayer, hoy y siempre, con los comentarios de Jaime Farías Leighton, el sensei de los deportes, y José Antonio Lizana, JL. Y ahora les invitamos a compartir las noticias, comentarios, entrevistas y mucho más junto a la buena música en esta nueva edición de CHI Deportes a través de la 107.9 FM Radio San Ignacio. Fanáticas y fanáticos del deporte, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como todos los miércoles, cuando son las 21 horas, comienza nuestra cita con la actualidad deportiva comunal, nacional e internacional aquí en su programa CHI Deportes. Programa que cuenta con la colaboración de la Liga Laboral Campesina de Fútbol. Les habla su amigo José Antonio Lizana, JL, y a mi lado Jaime Farías Leighton, el sensei de los deportes, destacado atleta, futbolista amateur y entrenador en diversas disciplinas. Hay que decirlo también, uno de los mejores comentaristas de boxeo de nuestro país. Buenas noches, sensei, bienvenido a CHI Deportes por el 107.9 Radio San Ignacio de la comuna de Padre Hurtado. Hola, JL, el cóndor de la San Ignacio. ¿Qué tal, Chavito, en la sala de sonido? Amigas, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Nos ponemos el frac, amigas y amigos auditores. Nuevamente, Nuevamente nos ponemos el frac, JL. Se escucha la música ahí. Del deporte del balón como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda la mente remata. Gol de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Toda mente remata. Gol de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Como buenos chilenos, hidalguía y corrección, y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol de Chile, un sonoro CHI, y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll. Fanáticas y fanáticos del deporte, sensei, sin más preámbulos, aquí en los estudios de la Radio San Ignacio y en CHI Deportes nos acompaña el capitán de la selección chilena del Mundial de 62, don Sergio Navarro Rodríguez. Buenas noches, don Sergio.
Qué gusto tenerlo acá en los estudios de la Radio San Ignacio y de CHI Deportes. Muy buenas noches a todos y les agradezco esta atención que han tenido conmigo porque no tienen idea ustedes cuántos años me van a quitar de encima con estos recuerdos y esta conversación tan amena, tan agradable que hemos mantenido fuera del programa, pero creo que esto se va a prolongar un rato más y no sé, voy a volver a ser joven hoy día. No, qué lindo, ¿eh? Sensei, qué orgullo tener a don Sergio acá. Nos vestimos de frac nuevamente en nuestro programa, con tantas cosas que conversar con don Sergio. Ya hablábamos fuera del micrófono, su relación, bueno, él es del barrio Santiago Centro, su relación con el fútbol, con Ferro, su llegada a la U, capitán, un jugador de una disciplina intachable, nunca fue expulsado don Sergio, un lateral admirado por años, por distintas generaciones. Sensei, tú también le comentabas, tu padre también fue un gran admirador de don Sergio. Qué honor, qué orgullo esta noche acá. Claro, don Sergio, personalmente le agradezco su presencia acá. Creo que usted es un orgullo para CHI Deporte tener a su persona con nosotros y conversar de su trayectoria como futbolista tan brillante que tuvo y defendiendo además los colores de Chile, siendo capitán nada más y nada menos que del equipo chileno que ha llegado lo más alto en una Copa del Mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Sergio? Fíjense que yo iría un poquito más atrás, partiría un poquito más atrás en esta especie de contar cómo fue la historia. Ya. Esto se inicia con las cadetes de Universidad de Chile, con un dirigente muy visionario que tuvo, que fue el doctor Víctor Sierra, que él hizo un plan piloto para la formación de los jugadores, donde él tenía la tesis que la formación era algo integral, no era solamente el jugador de fútbol, sino que la persona. Yeah. Y de hecho, apareció primero el Ballet Azul. Exacto. Estoy resumiendo las ideas, ¿no? Todo esto nosotros nos formamos en las cadetes de la U con Campos, Leonel Sánchez, Izaguirre, Carlos Contreras, es decir... El negro Hodge. Él era menor que el nosotros. Chepo Sepúlveda, claro, el negro Hodge era el menor. Chepo también estaba con nosotros. Pero se formó el Ballet Azul y de los 11 jugadores, 10 eran formados en la U. Había un extranjero que era extraordinariamente buen amigo, buen compañero, Ernesto Álvarez, que falleció hace unos años atrás en Buenos Aires. Y imagínense, jugábamos, pero de memoria. Nos habíamos poco menos que creado. No formado, nos habíamos creado juntos futbolísticamente en las cadetes de la U, y esos mismos después llegamos a la selección del 62. Claro, justamente. Donde no éramos 8, éramos 9, pero meses antes nosotros hicimos una gira con la U, una gira por México, donde quebraron al Chepo Sepúlveda. Alfonso Sepúlveda, al Chepo, claro. Y desgraciadamente se lo dejó afuera, y por eso fuimos 8, pero si no, habríamos sido 9 de la U, de los cuales partimos, éramos 5 titulares. Entonces, eso reflejaba lo que la idea de ese momento de la gente que estaba a cargo, tanto directivos como entrenadores, y el entrenador que tuvimos fue extraordinario, don Fernando Riera. Sí. Por algo su campaña después en Benfica lo ratificó. En Benfica, claro, justamente. Que lo que valía era el equipo, que las individualidades tenían que estar al servicio del equipo, pero no el equipo al servicio de las individualidades. Y resulta que esto se plasmó de una manera tan dura para nosotros, ¿eh? Porque el resultado es maravilloso y perdura, pero los inicios fueron muy duros. Don Fernando Riera tenía un pensamiento que lo transmitió siempre. Él, cuando comenzamos el trabajo para el 62, que fue
para el Sudamericano de 1959 en Buenos Aires, él nos dijo, muchachos, dijo, en 2 o 3 años más vamos a jugar un mundial en casa, donde la gente no nos permitiría entrar a defendernos. Tenemos que entrar a salir a atacar a cualquier rival, sea el que sea, y donde sea. Ustedes se van a reír, pero es verdad. Jugamos el primer partido, debutamos contra Argentina en el Sudamericano, y salimos nosotros a atacar a Argentina, cuando Argentina tenía grandes equipos. Corbata es puntero derecho en ese tiempo, ¿no? Corbata. Claro. Corbata. No, a ver, sí, Corbata era el La base también del 62, me imagino, los argentinos con mezclas de italianos. Había una relación entre argentinos que después se fueron, jugaron por Argentina, después jugaron por Italia, algunos seleccionados argentinos. Sibori. Claro. Sibori, sí, todo, Claro. no, pero Jugaron por ambas selecciones en algunos eso casos. ya se habían ido, Ya. ya estaba jugando, me parece, San Filipo. Ya. Estaba jugando San Filipo, en claro. esta selección, estaba Corbata, estaba San Filipo, de los que me acuerdo estaba José Baraca. Ratín, me parece que estaba. Ratín, también, Ubaldo Sí, Ratín. Ubaldo Ratín. Ubaldo Matildo Claro. Ratín. Entonces, salimos a atacar a Argentina, como decía, en su casa. Nos hicieron 6. Ah, Después jugamos por la Copa, una Copa que jugábamos con Brasil, jugamos en Río, en Maracaná, pero al Brasil de Pelé, qué sé De yo, Garrincha. de Zagallo. claro. Es decir, era un equipo de otra categoría. Yalma Santo. Son los que ganaron 2 mundiales seguidos. Claro. Esos mismos. Nos salimos nosotros a atacar. Nos hicieron 7. Fuimos a una gira a Europa en el año 60 y debutamos contra Francia en Parc des Princes, en París. En París. Nos hicieron 6. Pero a todo esto de a poco se fue plasmando la idea, don Fernando, nos fuimos acostumbrando, porque lo que más nos molestaba a nosotros, cuando fuimos a Europa nos dimos cuenta, era el ritmo. Porque nosotros, los primeros tiempos, terminábamos empatando, a veces ganando hasta nosotros por un gol, pero en el segundo tiempo ya las piernas no nos daban, Claro. no aguantábamos el ritmo, y ahí nos dimos cuenta. Por físico se quedaban. El físico, claro, el ritmo del fútbol mismo, por físico, bajaban. Los rivales eran los ideales, don Sergio, en Europa. Entiendo que ahí también en esa gira se enfrentaron a Irlanda, En Dublín, sí. al Inter de Milán también, con un Sí, empate. pero lo que pasa es que también nosotros con Irlanda perdimos 2-0. Pero con una lluvia y un frío que usted no tiene idea. Yo me acuerdo que no me olvido eso. Jugué con 3 camisetas de manga larga y no transpiré. Era un hielo que nosotros aquí en Chile no estamos No están acostumbrados a otros acostumbrados. climas. Y se juega igual nomás. Se juega exactamente igual. Y ahí hubo un arbitraje realmente parcial. Hubo un penal a Braulio Mozo, me acuerdo que no lo cobró el árbitro, se hizo el leso. Y después al final nos hicieron otro gol, pero bueno, eso son cosas del fútbol que siempre suceden en todas las canchas. Pero lo importante es que nosotros captamos, entendimos, don Fernando nos explicó bien cuál era su apreciación de lo que nos faltaba a nosotros. Claro. Lo entendimos. Y antes del Mundial del 62 hubo una temporada internacional muy larga, muy extensa, aquí en Santiago, en Chile, porque empezaron a traer equipos de sparring, De sparring. nuestros, para prepararnos. Trajeron equipos españoles, italianos, alemanes, argentinos, uruguayos, brasileños. Y la gente, bueno, ahí empezó a creer algo en nosotros, porque no perdimos ninguno de esos partidos, los ganamos casi todos, por no decir todos. Jugando ya con el dibujo, equipo con el titular. nuevo dibujo táctico que le había planteado Riera. Y el equipo titular, porque ya en esa época a cualquier persona en Chile le preguntaban qué equipo quieren que juegue, y era una cosa que ya se había metido en la cabeza. Se recitaba. Eizaguirre, Sánchez Sánchez y Navarro, Navarro, Contreras, Contreras, Eladio Eladio Roja, Roja, claro. Jaime Ramírez, Toro, Landa, Fuyulio, Nel Sánchez. Sánchez, Era el claro, equipo claro. que la gente se sabía ya de corrido. Recorrido. Vino el Mundial y se dieron las cosas. Tuvimos la mala suerte que nos tocó en semifinales con Brasil,
Pero reitero, creo que Chile hizo un muy buen partido. Sí. Pero aquí hubo un gran culpable de que Chile no llegara más arriba. Y fue Brasil. Claro. Hay que poner los pies en la tierra Claro. porque no olvidarse que ese mismo equipo, salvo 2 cambios, porque en vez de Pelé, Bellini jugó Hilderaldo Bellini, defensa central. claro, entró otro central que no me acuerdo cómo se llamaba, y Pelé se lesionó y entró Amarildo, Amarildo, claro. y esos mismos el resto habían ganado el Mundial de Suecia Claro. 4 años antes, Claro, sí, exactamente sí, sí. los mismos. Entonces eran muy buenos. Claro. Hay que reconocer Sí. que- ¿Cómo? Con Manuel Dos Santos de puntero derecho, Garrincha, que era un espectáculo. Exactamente, Y exactamente. que de repente, cuando jugaba con Chile, jugaba el guerrillero Manuel Rodríguez marcando. Es que ¿Por qué eso? ¿Por qué Riera usaba esa...? no, si no lo usó Riera. Ya. Yo me lesioné el último partido contra Rusia allá Ya. en Arica. Ya, Y yo quedé fuera del mundial porque yo tampoco jugué el último partido contra Yugoslavia porque me lesioné allá. claro, ese partido, sí, tienes Me razón. desquité Ah. a los 6 meses después con la U porque fuimos a Europa nosotros y de regreso en Casablanca jugamos con Botafogo, que tenía 6 seleccionados brasileños, Garrincha entre ellos. Claro, Jugaba la delantera de Garrincha, Didi, Cuarentiña, Claro. Amarildo y Zagara. Claro. Era una cosa. poderosísima delantera. Y ese día marqué a Garrincha yo, como muchas otras veces, y yo a Garrincha lo marqué creo que 8 o 10 veces. Y nunca tuvo problemas, afortunadamente. Y ese día, esto lo cuento como anécdota, y ojalá los auditores no crean que están escuchando a un viejo cachiporra. sino estoy diciendo algo que para mí es un orgullo, porque fue una verdad. Le hice 3 túneles a Garrincha esa noche. Esas cosas que uno no las piensa, sino que salen. El Sale. túnel es un accidente dentro de un partido mismo. Se Esas presentó. cosas no las puede pensar. No, claro, Usted justamente. viene la jugada Claro. y la efectúa Claro. y resulta. No. Es una cosa de reflejo, de reacción. El partido, bueno, el debut con Suiza es algo complicado porque, bueno, los suizos hasta el día de hoy tienen aquella estrategia del cerrojo. El cerrojo suizo era Se famoso. metían todos atrás. El claro. cerrojo suizo, entonces a Chile, bueno, me imagino, bueno, usted lo vivió ahí en cancha, Pero si lo que pasa que el nerviosismo en Sergio, que no, fue una mala suerte. Ya. Sacó una pelota con la mano Scuti, se la dio a Jorge Toro y a Jorge se le resbaló por debajo de la planta. Le cayó un suizo, le dio un toque y estaba a la entrada del área prácticamente y no hace el gol. Potier creo Pero que el fue equipo o siguió Alemán. jugando igual, Claro. tranquilo. Sí, Nosotros en ningún momento nos desesperamos y ya al final del primer tiempo ya habíamos empatado, ya habíamos pasado 2-1 arriba, tengo entendido, y después hicimos. oiga, don Sergio, a mí siempre me llamó poderosamente la atención la manera de jugar que tenía usted. En ese entonces, por la derecha reinaba el Fifo Izaguirre, Correcto. que tenía un fútbol a lo mejor más agresivo que el suyo, tenía otro estilo, pero era buenísimo también. Claro que sí. Pero usted destacaba por la fineza y no pegaba patada usted. ¿Y Yo sabe nunca lo vi pegar una patada, Pero- pero se anticipaba bien, era elegante para salir jugando. Es que yo tuve una gran virtud y suerte, igual que el Negro Izaguirre. Éramos muy rápidos. Claro, eran Creo que éramos rapidísimos. más rápidos Sí. que cualquier delantero rival. Entonces, ¿para qué vamos a dar una patada? Si Siempre llegaban primero ustedes. Ese es el recurso Claro, se trabajaba, don Sergio, del eso. que no tiene recursos. claro. ¿Se trabajaba, don Sergio? Del- ¿Cómo? La rapidez se trabajaba porque No, yo creo que es natural. Mi papá, por ejemplo, él fue jugador de primera división, jugó en Magallanes en la época, el Chuapino que le llamaban, Ya, y le decían motorcito Navarro, era puntero izquierdo, claro. fue seleccionado Sí, chileno sí. también. Mi papá lo nombraba mucho Sí. también al motorcito Sí. Navarro. Y yo creo que eso fue genético, fue Claro, hereditario, y eso algo natural. con el mismo entrenamiento se acentúa mayor todavía. Evidentemente, claro claro. que sí, porque, insisto, cuando uno entrena ya como se entrena ahora, ya con más exigencia, Claro. con más, no con tanta suavidad ni con guante blanco, sino que ya exigiendo realmente el jugador
tiene que dar lo mejor de sí mismo. Ah, claro. Pero don Sergio, es viendo lo bueno, ahora usted sabe que en internet esos partidos están disponibles y uno los puede ver y bueno, uno retrocede el reloj y se sitúa en el 62, ahora esos partidos. Uno ve esos jugadores, muchos de esos jugadores que perfectamente, uno habla de 50, 51 años atrás, perfectamente esos jugadores, su caso también, podrían jugar hoy día. Se ve una rapidez, he visto a Izaguirre ver en esos partidos contra Italia, con otros, de una rapidez, de un relevo a la otra área. No, y una técnica. Usted me va a disculpar, y se lo digo con humildad, no, pero usted ha dicho algo que no me parece a mí. Si nosotros habríamos podido jugar ahora, yo hago la pregunta al revés. ¿Muchos de los de ahora habrían podido jugar en esa época? Claro, buena pregunta, claro. Bueno. ¿Por qué? Por la técnica. Actualmente la técnica es inferior a la de ustedes. Y los jugadores que habían en esa época. Por eso le digo, justamente. Bueno, se habla de un fútbol hoy día, don Sergio, un físico, y en esa época, que uno podría pensar en años atrás, tenían un físico espectacular. No, y la técnica. Por eso bien. le digo, hoy día el fútbol se habla de la agresividad, del relevo, de lo ofensivo. Mira, Yo he visto partidos del Mundial y yo no creo que que se jugaba más lento, ni mucho menos. Al contrario, la selección del 62 nominalmente entraba con un 4-3-3, pero los tres del medio, Eladio Roja, que era el 6, se supone que era el defensivo, El de contención. hizo 2 goles de juego, no de tiros libres ni Claro. de pelota de tenis, hizo 2 goles de juego, uno a Rusia y el otro a A Yugoslavia. Yugoslavia. Claro. Era un jugador ofensivo 100%. Jorge Toro, un jugador técnico Extraordinario. 100% extraordinario, que estuvo 10 años en Italia. No era un jugador de quite. Y el Tito Fuyú no le quitaba una pelota ni a los hijos. Claro. No, era el acompañante de Honorino Landa Claro. arriba. Entonces, Chile era un equipo, repito, lo que nos inculcó con Fernando Herrera, Chile era un equipo netamente ofensivo. Claro. Sí. Lo que nunca ahora voy a pecar yo de infidente, porque nadie lo ha dicho, nunca se han dado cuenta de ese detalle. Cuando se perdía la pelota, nosotros teníamos 2 punteros, que los dos habían jugado muchos años de interior, que era Leonel Sánchez por izquierda Y Jaime Ramírez. que empezó a la izquierda pero jugaba por derecha, Claro. en todos Sí. los puestos, el chico Jaime. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se perdía la pelota, en vez de venir Fuyú atrás a defender, venían los 2 punteros. Se acercaba Jaime Ramírez a Izaguirre, Leonel se acercaba a mí. Entonces, conformábamos un 4-4-2 neto y nos adelantamos al tiempo, porque en esa Claro. época se jugaba un 4-3-3. Claro. Y don Fernando era un adelantado en el tiempo. Sí. Claro. No, Sí. técnico extraordinario. De todas maneras, sí, eso Entonces, bueno. por eso digo yo, Se plasma en la cancha. Cuando dicen ustedes habrían podido jugar ahora, yo me hago la pregunta, los de ahora habrían podido jugar en esa época, porque si nosotros, por ejemplo, no éramos capaces de sacarnos 1 o 2 jugadores de encima, con Dribbling, con Amaye, no podríamos haber jugado. Porque, No teníamos claro, cabida en un claro. equipo. Entonces se nos exigía Claro. mucha técnica. Primaba la buena técnica. Se exigía la técnica. Claro, se exigía. Claro, se exigía que uno tuviera la capacidad y la técnica como para poder salir jugando. Tenía en ese equipo, JL, amigos oyentes, teníamos en la oncena chilena a un Raúl Sánchez, un patrón del área, un jugadorazo, muy Ustedes técnico. han visto a Raúl Sánchez en un partido que no fue del Mundial, sino que fue un partido que jugamos aquí en Santiago, que perdimos 2-1 con Brasil. Y Raúl le hizo unos amagues en el área chica a Pelé, a Gerson y a uno más, a 3. Y con puro movimiento de cuerpo se lo sacó encima y salió jugando dentro del área chica. Extraordinario. Es decir, eso no lo hace un jugador actualmente. Entonces, Claro. por eso- Claro, porque el jugador actual, uno ve a los defensas centrales, por ejemplo, y la revientan nomás. Pero yo recuerdo que en ese equipo, el lateral derecho, Fifo Izaguirre, salía jugando una rapidez endemoniada. No rifaban una pelota, no se veía rifar la pelota. Yo le digo
fíjese que el Negro Izaguirre no se le han hecho los homenajes que se merece. A Izaguirre le dicen FIFO, ¿sabe por qué? Integró la selección. Integró la FIFA. selección del mundo. Pero la real selección FIFA, que fue Claro. para los 100 años del fútbol inglés. Inglés, claro. Y jugó en el mismo puesto con Yalma Con Santos. Yalma donde Santos, el estaba brasileño. Popular, Massobut y Snellinger. Mire Claro. la El defensa. alemán, Snellinger. Por Dios, Claro. estaba Alfredo Di Stéfano, Claro. estaba Claro. Puskas, Puskas. Claro. estaba Garrincha. Los mejores del siglo Los prácticamente. Claro. mejores del mundo Los mejores con un del equipo a siglo. jugar contra Inglaterra. Y el Negro Izaguirre fue el único chileno que Claro. fue considerado en ese equipo. Exacto. Eso es un honor que no Claro. lo ha tenido Un nadie, mérito. ni Elías Figueroa. Claro. Nadie ha tenido el honor que tuvo el Negro Izaguirre. Entonces yo le digo, el nivel de los futbolistas era muy alto. Era muy alto, costaba jugar en primera. Lo que pasa que hay muchas cosas que en esa época no existían. Primero la televisión. Claro, vino a llegar con el Mundial del 62 nomás. Aquí nos hicimos Español. conocidos nosotros y que jugábamos más o menos bien por los hexagonales. Claro. Pero no existía la Copa Libertadores. Claro. Existían en esa época los sudamericanos.